La cuenta de TikTok que ves en pantalla se dedica a publicar contenido relacionado con diversos temas, pero nunca había mostrado algo vinculado a lo paranormal. Sin embargo, recientemente subió un video mientras grababa unas nuevas extensiones de cabello y algo realmente escalofriante fue captado. En el video vemos cómo una figura extraña parece moverse de un lado a otro detrás de la mujer, pero ella no se da cuenta de ello en este momento. Al observarlo más de cerca, la figura parece no tener rostro, lo que le añade un toque aún más inquietante a la escena. La mujer asegura haber estado completamente sola en ese momento. ¿Y tú crees que esto sea evidencia de algo paranormal? ¿O tiene alguna explicación lógica? Tú decides. El siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a una mujer que usualmente comparte contenido no relacionado con lo paranormal. Sin embargo, un día decide llevar a su perro a pasear por un parque nacional y al llegar, nota que no hay ningún auto en el establecimiento, lo que indica que no debería haber nadie allí. A pesar de esto, decide grabar un video al azar, pero al revisar la grabación, se da cuenta de algo extraño. Somebody's chasing me down. I don't know if that's good. No, Vemos que, al girar la cámara, aparece una figura completamente negra detrás de ella, pero la mujer no se da cuenta en ese momento. Algunos usuarios investigaron y descubrieron que el video fue grabado en las montañas de Apalaches, un lugar conocido por la frecuente manifestación paranormal. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que esta sea la evidencia de una entidad acechando a esta mujer? ¿O es un fallo de cámara? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que aparece en pantalla le pertenece a una madre que compartió su inquietante experiencia tras recibir una muñeca como regalo para su hija. Pero con el tiempo, la muñeca comenzó a encenderse y moverse por sí sola, provocando temor en la mujer. A esta muñeca se la regalaron a mi hija, esta ahorita para Navidad. Y resulta y resalta que me quedé sola yo aquí en mi casa hace como que unos 2 o 3 días. Y yo estaba acostada cuando sola empezó a sonar y de la nada empezó así pues a caminar, pues a ver, voy a tapar así. Pero si se dan cuenta no tiene absolutamente nada aquí, porque yo todo le quito, pues mira, si le tocas absolutamente todo se le quita, mira, mira. Si se dan cuenta le estoy presionando duro, mire. Y no tiene para decir de que, es que tiene las pilas, tiene eso. La mujer explica que la muñeca únicamente se activa al presionar un botón y que al hacerlo canta y camina de forma simultánea. Sin embargo, en los videos se puede ver cómo la muñeca parece parpadear de manera inexplicable. Hace unos días, mientras la mujer estaba acostada en su cama a altas horas de la noche, la muñeca se encendió por sí sola, por lo que tomó su celular y captó esto. es lo que te dije. Esta muñeca no para de moverse. Estoy aquí acostada y mira, fíjate. No deja de moverse, no deja de sonar sola. Yo no la he tocado absolutamente para nada. La he tocado para nada, la he movido y mírala. Y estoy totalmente sola, o sea, es en serio, no hay nada. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hola? Y es que no hay nadie, o sea, yo estoy sola en la casa, mira. No te estoy mintiendo, estoy totalmente sola aquí en la casa. La niña no está, porque pues la niña está ahorita con mi mamá, la niña no está. ¿Soy yo o la maleta se movió? ¿Quién está ahí? Virgen Santa, Virgen Santa. Esto se acaba de mover hacia mí. Se sigue moviendo hasta el... ¿Cómo se llama esa cosa de allá abajo? Estoy toda nerviosa. No hay nadie. Yo estoy totalmente sola aquí en la casa, mira. Estaba acostada, ya está bien tarde, son como la 1, las 2 de la mañana y esta bendita muñeca empezó, ya me da hasta miedo tocarla, empezó sola a moverse, a cantar. ¡Ay, Dios! Intentaron abrir esta puerta, intentaron abrir literalmente esta puerta. ¿Hola?
No, pues que yo sé que no hay nadie porque yo estoy sola, pues. No hay absolutamente nadie aquí. Lo tengo más que claro, no hay nadie, mira. Aquí estoy yo totalmente. Padre Celestial, ¿soy yo? ¿Estoy mal o hay alguien allá parado? Esta cosa se está... Mira, mira, fíjate. Va para el cuarto de la niña. ¿Te das cuenta? Mírala. Va para el cuarto de la niña. ¿Qué tienes, muñeca? Tengo nervios de tocarla. Muñeca, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? No llores. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? A ver, dime, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te pasa, muñeca? ¿Estás enojada? ¿Qué tienes, pues? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras de esta forma? ¿Qué tienes? ¿Qué vas a buscar al cuarto de mi hija? ¿Qué se te perdió allá? ¿Nada se te perdió en el cuarto de ella? ¿Qué quieres? ¿Por qué haces todo esto? Pues ya son, ¿qué les digo yo? Las 2 de la mañana. Miren, van a ser las 2 de la mañana. Está bien raro que en la puerta, exactamente en la puerta de mi casa, está llorando un gato después de lo que acaba de pasar con esta muñeca. Después de lo que acaba de pasar con esta muñeca. La verdad que, vaya, estoy nerviosa, sí, por lo que pasó. No tengo miedo, no me da miedo de que una entidad, un espíritu, un demonio, lo que sea, esté aquí. También quiero que tú lo escuches, aquí estás. Quiero que tú sepas lo que te estoy diciendo, no me das miedo. Te da la impresión de que estás dormida y te levanta la bulla. ¿Se dan cuenta? En la puerta de mi casa hay un gato. Te despierta la bulla de una muñeca, se está moviendo, está llorando, está haciendo mil cosas. Pero pues vaya, no sé qué sería. Ya le dimos, ya pasé para el patio. Ya fui al patio, ya miré, no hay absolutamente nada, no se logra ver bien por el vídeo, pero no hay absolutamente nada en el patio, totalmente sola, no hay nadie aquí conmigo, no hay absolutamente nadie. ¿Oye la muñeca? Mírenla. Detente, te vas a caer, detente. Miren, y no deja de moverse. ¿Se dan cuenta? Les grabé absolutamente todo lo que pasó con ella. En el video se puede observar cómo la muñeca comienza a moverse por sí sola. Además, la puerta se cierra sin razón alguna y una maleta cercana también se desliza sin ninguna explicación. Sin embargo, lo más escalofriante sucede cuando se ve el reflejo de una figura femenina vestida de blanco a través de la puerta de vidrio de la sala donde se encontraba la mujer. Momento después, la muñeca vuelve a moverse de manera inquietante. La mujer está convencida de que la muñeca podría estar maldita o embrujada. ¿Y tú, crees que este juguete podría estar poseída por alguna entidad maligna? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video compartido por la usuaria de TikTok, Andrea Esteves, comparte su experiencia tras alquilar una casa en medio del bosque para celebrar el Año Nuevo con su familia. Sin embargo, a pocos metros se encuentra otra casa que aparentemente está abandonada. Todo comenzó una noche mientras Andrea veía una película y escuchaba fuertes golpes provenientes de esa casa. En los días siguientes, estos ruidos se volvieron más frecuentes. Intrigada y un poco asustada, una tarde decidió investigar el lugar y esto fue lo que captó. Estoy parando en esta casa que tengo acá atrás, pero de noche escucho golpes en esta casa que está acá. Me quiero acercar a ver si veo a alguien o a ver si veo algo. Creo que está abandonada. No tiene autos, no veo gente, pero a la noche se escuchan golpes. Me voy a acercar todo lo más pueda para poder verla. Es esta casa que está acá, miren. Voy a ir mejor por el frente de la casa, a ver.
Tiene también esta casilla que está acá, pero está cerrada. Escucho ruidos. Me vuelvo para mi casa, chicos. No sé qué pasa ahí. No lo sé. En el video se logra escuchar algunos pasos acercándose. La mujer asustada decide regresar a su casa. Sin embargo, no logra darse cuenta que una figura oscura parece estar entrando hacia la propiedad. Además, en los comentarios, algunos usuarios creen ver una figura observando a la chica desde una de las ventanas de la casa. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que hay alguna entidad sobrenatural? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de YouTube que ves en pantalla se dedica a documentar la actividad paranormal que ocurre en su casa. Según comenta la propietaria, frecuentemente se escuchan extraños sonidos provenientes de diferentes partes de la propiedad, lo que la ha llevado a investigar y compartir sus experiencias con la audiencia. I think I'm gonna go crazy very soon because I'm hearing stuff and I don't recognize whether it's happening real or not, because whenever I record videos, when I play it back, all I get to know is that there's no sound in the video. Además, el hombre explica que cada vez que se manifiesta la actividad paranormal, los interruptores de la luz dejan de funcionar, aunque curiosamente los artefactos electrónicos continúan operando con normalidad. Este fenómeno refuerza su sospecha de que algo inexplicable está ocurriendo allí. You know, one thing I always remember is, like, people ask me, why is the home always dark? I'll show you something. You see, the light switch, all three are on. I usually keep them on because normally during the haunting hours, the lights go off. See? If you go to my previous videos, you will see all these buttons, all these switches, they work for the chandeliers and the lights over here. I'll show you something as well. You can see this? All the appliances work at home except the lights during the haunting hours. I'm sorry, there's nothing much in the fridge because it's only me now. All I just eat nowadays is just croissant and I have some drinks. Is that happening again? El hombre dice que cada vez que los interruptores dejan de funcionar es una señal de que la actividad paranormal está a punto de manifestarse. Momento después, podemos ver cómo el secador se enciende por sí solo sin que nadie lo toque. Más tarde, el hombre decide descansar en su cama para tratar de relajarse, pero algo aterrador lo despertaría. That's sweet. I just woke up and there was some sound over here. But it's very strange that lights are on now. Normally
there's no activities during the night, but I could hear some sound. Oh God. The haunting hours begin. The door just opened. Podemos observar cómo algunos objetos caen por sí solos mientras la puerta del dormitorio se abre lentamente sin explicación aparente. Cuando el hombre se acerca para cerrarla, se escuchan claramente pasos que corren hacia él, aumentando la tensión del momento. Según explica, ha intentado varias formas de deshacerse de esta entidad, pero hasta ahora no ha tenido éxito. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de este hombre? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.